Vamos a hacer un rápido paseo sobre lo que es el marco histórico y conceptual de la ficha moderna 1. Estoy acomodando un poquito esto, porque si no, no se veía todo. Ahora vamos a ver el primer tópico que tenemos en contexto, que es Renacimiento y Reforma. Y en otro vídeo vamos a ver el siguiente, que tiene que ver con empirismo, racionalismo y ciencia. Solo dos pequeños apuntes para que se sitúen en lo que van a ser las profundas novedades que hay en esta época, en la modernidad, especialmente en los inicios. Es una época que, como ustedes ya saben, se sitúa desde, debemos situar en el siglo XV, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, que va a ser muy novedosa en terrenos como el arte, como la literatura, como la cultura en general. Estoy pensando mientras miro las figuras, el arte, por supuesto, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, en la cultura mientras miro la imprenta, aquí lo tenéis, en religión, y obviamente todo eso arrastra sociedad, economía, política, con la Reforma. Aquí tenemos a Calvino, aquí tenemos a Lutero, ¿no? Entonces va a haber unas profundas novedades en todo esto, pero también tenemos que tener en cuenta, ustedes ya lo saben por historia, que se van a producir la consolidación de las primeras, consolidaciones de las naciones europeas. Ahí tenemos un ejemplo en España, en Francia, por ejemplo, ¿no? Con poderosas monarquías que van a favorecer las culturas nacionales, las centralizaciones, las homogeneizaciones con una sola lengua. En España tenemos un claro ejemplo, no hace falta que os explique nada de estos. Es una época de grandísimos descubrimientos geográficos que van a cambiar la imagen del mundo, porque se van a conocer nuevas culturas, nuevas lenguas, nuevas especies vegetales, animales, etcétera, ¿no? Y una cultura que va a estar impregnada, no solo una cultura, sino una nueva imagen del universo que va a estar, del universo humano, quiero decir, ¿no? Que va a estar impregnada por una mentalidad humanista, que realmente en sus orígenes va a ser una mentalidad literaria. Va a surgir en el ámbito literario, pero luego se va a extender al ámbito filosófico, al ámbito artístico, incluso al ámbito científico, ¿no? Suele dividirse, como yo creo que ustedes saben, pero si los recuerdo, en Renacimiento, ahí tienen las fechas, en siglos, en Barroco y en Ilustración. Como ven, debo explicarles dos cosas aquí. Tengo que explicarles el Renacimiento y tengo que explicarles la Reforma. En lo que respecta al Renacimiento, me parece que lo más relevante es, como siempre, darle los marcos generales, porque luego ustedes tienen los apuntes y estos PowerPoint, y por lo tanto estas lecciones siguen las líneas generales, ¿no?, de los apuntes. El Renacimiento, digamos que tiene su germen en el siglo XIV, no surge así de repente, ¿no? En el siglo XV. Tiene su germen en el XIV con una distinción que empieza a realizarse allí con lo que es el, perdón por la carraspera, entre el conocimiento sobrenatural, que ya sabéis que es el ámbito de la teología, porque lo vimos claramente diferenciado en Tomás de Aquino, contra, y esto es interesante que lo tengáis en cuenta, ya no ámbitos complementarios como serían en Tomás de Aquino, que nunca pueden estar enfrentados, sino que tiene que haber complementariedad, concordia, etc. Contra, aquí lo tenéis, versus el ámbito de lo natural, la filosofía y de la ciencia. Y esta distinción va a progresar ya en el siglo XV,
Y progresando en esta línea se va a fomentar el interés por los valores humanos, que fijaros van a estar relacionados con este ámbito, el valor de la ciencia, de lo natural, de la filosofía, ya no de lo sobrenatural. Por eso se va a decir que el Renacimiento es un... Perdón, que me saltó una alarma. Es un renacimiento básicamente caracterizado por un antropocentrismo y centrados estos valores en lo que es la naturaleza, la historia y además, como os mencionaba antes, iniciado desde la literatura con la recuperación, ahora ya os lo especifico, con la recuperación de la cultura grecorromana. De ahí viene lo de renacimiento, ¿no? Es una recuperación de los valores de la cultura grecorromana. Este humanismo claramente relacionado con el antropocentrismo del que estábamos hablando, digamos que va a sostener que el ser humano tiene una dignidad propia, intrínseca, y unos atributos superiores. Ahí hay un clásico de la filosofía y de la literatura renacentista, que es un texto maravilloso, que no tenemos tiempo de ver, de Pico de la Mirandola, donde habla precisamente de la dignidad del ser humano frente a todos los otros seres, ¿no? Este humanismo impulsó el renacimiento, impulsó la renovación, y esta renovación se hace, como les decía antes, desde la, perdón, la influencia de la cultura clásica grecolatina. Es una renovación intelectual, es una renovación moral, una renovación respecto a lo que es el medievo. Ya tenéis que olvidaros de los valores medievales, cristianos, teocéntricos, medievales que estudiamos en la anterior ficha curricular. Es, como os decía, una renovación, un renacimiento intelectual, moral, espiritual y político. Por lo tanto, lo que tenemos, como os decía antes, es el paso de un teocentrismo medieval a un antropocentrismo moderno. Y por lo tanto van a surgir nuevos problemas antropológicos muy relevantes que antes no surgían, porque el centro de toda la reflexión estaba en Dios, y los problemas antropológicos que surgían, que obviamente surgían, ¿no? Eran, digamos, problemas, no voy a decir colaterales, pero sí de segundo orden, ya que el problema fundamental era el problema que surgía alrededor del creador, ¿no? Y estos problemas antropológicos van a tener importantes repercusiones sociales y políticas. En medio de todo esto, es necesario que tengan en cuenta que hubo unos grandes desarrollos técnicos que van a cambiar, como por ejemplo piensen en desarrollos que permitieron las navegaciones a largas distancias. Piensen en eso, por ejemplo. Se van a empezar a pulir de mejor manera, ya adentrándonos en la modernidad, pero que comienzan en el Renacimiento, por ejemplo, los lentes, ¿no? Las lentes, perdón, y nos van a permitir acercar cosas que están lejanas, algunos avances técnicos también en elementos para cultivar y algo de industria, pero bueno, en general se producen grandes desarrollos técnicos que van a cambiar la imagen del mundo, y al cambiar la imagen del mundo van a cambiar nuestra relación, la relación del ser humano con él. Tenemos que explicar ahora lo que es la Reforma, que como saben, en su origen a lo que va a afectar es a la hegemonía de la Iglesia Católica, ¿no? Al mandato general y al poder general que tenía la Iglesia Católica en toda Europa. Bueno, no solo en Europa, pero fundamentalmente en toda Europa, que es lo que nos interesa
a nosotros. Esta reforma lo que va a suponer es un cambio no solo a nivel religioso, sino que va a suponer un cambio a nivel económico, a nivel político, a nivel social y a nivel cultural. A fines del siglo XV va a producirse y va a suponer que se invalide el poder de la Iglesia de Roma como única institución con legitimidad para interpretar la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ¿vale? Se le llama Reforma Protestante precisamente porque Lutero, luego Calvino, fueron los que protestaron contra la Iglesia de Roma, sus usos, costumbres y ese poderío que tenía. Desde aquí no nos quedamos únicamente en la protesta y en la negación, sino que ellos van a proponer unas nuevas formas de religiosidad que no, digamos, no hacen uso de toda esa cantidad de ritos externos, de boato, de lujo, de aparatosidad que ellos veían en la Iglesia Católica, sino que van a proponer más una piedad interior. Lo vamos a ver en Kant, que es un pietista, ¿no? Es un protestante pietista, una piedad, una fe interior y además, muy interesante esto, una comunicación directa con Dios que ya no va a necesitar mediadores. Y al no necesitar mediadores, pues no va a necesitar ni curas, ni confesores, ni, digamos, toda la jerarquía, la enorme jerarquía de la Iglesia Católica. Obviamente esto va a suponer una crisis religiosa tremenda que va a ser problemática y además va a ser violenta. Europa va a verse asolada por unas sangrientas guerras de religión que van a provocar numerosas muertes, digamos, terribles, ¿no? Y además grandes pérdidas económicas, ¿no? Frente a esto la Iglesia no permanece inane, no permanece quieta, sino que propone lo que va a ser la contrarreforma. La contrarreforma lo que va a hacer es hacer hincapié en aquellos aspectos en los que la Iglesia se veía atacada por los protestantes, intentando soslayar las críticas, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, como siempre aquí no tenemos tiempo, es una pena, ¿no? Pero es muy interesante verlo, por ejemplo, en el arte, ¿no? Donde los protestantes, yendo a las propias fuentes, ¿no? En las que se basan tanto protestantes como católicos, que es en la Biblia, que se supone que es la palabra de Dios, los protestantes, les decía, yendo a la Biblia, señalan que no se pueden tener imágenes en las iglesias porque eso sería idolatría, y así se lo dicen al Vaticano y a Roma, ¿no? Que hay que quitar todas esas imágenes, que la gente no puede rezarle, no puede prestar la adoración a las imágenes y expulsan de sus templos, de sus lugares de oración, las imágenes. Pues la contrarreforma católica precisamente lo que va a hacer es presentar en su barroco, por ejemplo, una proliferación de imágenes que podéis ver, por ejemplo, en Santiago de Compostela, que es una ciudad muy barroca. Lo podéis ver en el retablo de la catedral de Santiago de Compostela. La guerra de religión, como les decía antes, tiene consecuencias económicas y políticas, pero no solo tiene consecuencias económicas políticas, sino que tiene por detrás una serie de intereses económicos y políticos muy fuertes, porque la Iglesia era uno de los, digamos, propietarios de riquezas más grandes que había
en Europa, era de los señores feudales más importantes. No tenemos más que ver el ejemplo de las tierras de Santiago aquí en nuestra ciudad, ¿no? Ver, por ejemplo, todas las casas que tienen en alguna de, por ejemplo, de sus piedras una marca de una venera, de una concha, que eso quiere decir que eran casas de la catedral. Y claro, el tener tanto poderío económico iba muy, muy, muy ligado a lo que era el poderío político. Si piensan ahora cuáles eran, digamos, los tres grandes grupos de poder que van a verse modificados tras la Revolución Francesa, van a saber que era la monarquía, la nobleza y el clero, ¿no? Todo esto todas estas guerras tan sangrientas, tan terribles, ¿no? Van a suponer un impulso a un proceso de secularización, de separación de la Iglesia respecto del poder político, ¿eh? Que va a influir muchísimo en la modernidad y que va a hacer que se separe más todavía aquello que nosotros vimos en la diapositiva anterior, que era la idea de establecer una línea no divisoria entre lo sobrenatural y aquello que era filosofía, valores morales y naturaleza. La Reforma va a plantear 4 preguntas, aquí lo tenéis, 4 preguntas, alrededor de las cuales van a girar su doctrina fundamentalmente. La primera es cómo es salvada una persona y la respuesta es por la gracia de Dios. Fijaros, esto es interesante, no va a ser por las obras, sino porque Dios le otorga esa gracia, ¿vale? Simplemente por la justificación, por la fe en Cristo. Por lo tanto, esto va a ser una diferencia importante con respecto a las doctrinas católicas, donde la salvación por las obras es fundamental, ¿no? La segunda es dónde va a residir la autoridad religiosa, un tema que vimos que era muy importante en la escolástica medieval, el tema del recurso a la autoridad, ¿no? Y dónde está esa autoridad, quién tiene la autoridad para interpretar la palabra de Dios. Ellos entienden que está en la Biblia y que cada uno puede leer la Biblia, y ahí va a ser muy importante el avance técnico que supuso la invención de la imprenta. Cada uno va a tener acceso a la Biblia y cada uno va a poder comunicarse con Dios directamente. Ya no va a necesitar toda la jerarquía, ¿vale?, eclesiástica. Por otra parte, también va a ser fundamental preguntarse qué es la Iglesia, y de ahí va a salir algo que va a chocar frontalmente con la Iglesia católica, que es la idea de un sacerdocio universal. Para los católicos el sacerdocio es algo muy específico, muy protocolizado, es más, es algo que solo pueden tener además los hombres, por ejemplo. Nunca podría ser una mujer, no alcanza con ser una persona para ser sacerdote, hay que ser un hombre y hay que pasar por unos determinados tipos de protocolos, etc. Para los protestantes la cosa es diferente, el sacerdocio es algo más universal, y además no hay que renunciar a tener una familia. Bueno, la idea de ellos de la Iglesia es mucho más, en ese sentido, más horizontal y no tan jerarquizada, que es algo que es lo que estamos viendo constantemente, ¿no? Y finalmente, la otra pregunta en torno a la cual gira, pregunta como pregunta fundamental, ¿no?, gira la doctrina de la Reforma Protestante es cuál es la esencia, qué es lo fundamental, ¿no?, de la vida cristiana, y para ellos fundamentalmente es la fe,
por eso precisamente es la fe en Cristo lo que nos puede otorgar esa gracia de Dios para salvarnos.